tal? Muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45 ya en esta segunda fase con las entrevistas y los temas para conversar y analizar con diferentes invitados y expertos para abordar temas de coyuntura ya en el inicio de este 2021. También saludamos a Cristian Castillo, nuestro primer programa del año juntos, ¿no? Así es, Mario, y efectivamente el segundo ya el domingo tuve la oportunidad de estar con la audiencia, así que prestos y dispuestos a servir a la audiencia de Canal Antigua en este espacio, Mario. Arrancando el año. Así es, un año que promete, pero que ya ha empezado a dar sus muestras de que no va a dejar de ser controversial como el 2020. Y es que pareciera que algunos pensaban que todo este tema de la COVID iba pues quizá a irse un poco con el 2020, pero será un año muy parecido. Evidentemente las proyecciones más certeras y más serias en el mundo, por ejemplo la del equipo de Harvard, habla de que el COVID se empezará a superar en el 2022 y se terminará, digamos, de volver a una relativa normalidad en el 2024. Son los escenarios establecidos desde el año pasado. Ese es más o menos, digamos, las proyecciones serias de gente que puede sostener con datos y con análisis muy serios los escenarios a futuro, Mario. Así es, 2024 cuando jure un nuevo presidente, ¿no? Evidentemente, este presidente será de transición. Es una persona que llega con 78 años a dirigir un país en medio del caos. Me parece que los grandes cambios para Estados Unidos vendrán de la mano de la próxima administración. Bueno, vamos entonces a pasar al tema coyuntural, porque hablando un poco del tema de la COVID, vaya que la pequeña y mediana empresa pues sufrieron un duro golpe con todo lo que ha sucedido durante los últimos meses, los confinamientos, la baja en el consumo y pues bueno, todo lo que derivó la pandemia golpeando la esfera económica, pero vamos a hablar esta noche de las estrategias, precisamente para que estos sectores de la economía, la pequeña y la mediana empresa, puedan pues tener un 2021 un poco más sólido, un poco más de respiro en comparación al 2020. Además, conoceremos los controles contra el contrabando que inauguró el gobierno de Guatemala con el apoyo de Estados Unidos. Pero abordamos este primer tema ya que el Ministerio de Economía y el Programa Nacional para el Desarrollo de la MIPYME pondrán a disposición 400 millones de quetzales en créditos para la mediana y pequeña empresa a partir de enero de este año. Conversamos a esta hora con Pablo Bonilla, director de la MIPYME de la cartera de Economía. Muy buenas noches, bienvenido. Si puede activar su audio, le vamos a agradecer, licenciado Bonilla. Buenas noches, bienvenido. Podríamos iniciar afirmando si estos 400 millones son los que no pudo ejecutar el ministerio el año pasado y que fueron asignados precisamente para atender la crisis de la COVID-19 durante el año 2020. Buenas noches, efectivamente. Muchísimas gracias. Creo que sin duda estamos en un año que pues sigue afectado por temas de pandemia. No obstante a ello, como bien ya lo dijiste, hay una serie de estrategias que el Ministerio de Economía pues viene preparando para este año 2021 con el único objetivo de que podamos fortalecer, ¿sí?, esa actividad económica de la microempresa, pequeña y mediana empresa. Y efectivamente, a través de los decretos 12 y 13/2020, se mandata al Ministerio de Economía para poder recibir 400 millones y poder pues, fortalecer financieramente a todos los sectores de la MIPYME de Guatemala. Y pues se tuvieron una serie de inconvenientes para poder canalizar esos recursos y trasladarlos en su momento a la MIPYME, pero finalmente, antes de que terminara el año, esos recursos ya fueron trasladados al Ministerio de Economía y ya están listos para poder iniciarse en el 2021 con la ejecución de esos recursos. Ahora bien, licenciado Bonilla, si pudiésemos hacer una radiografía de cómo inicia el año la mediana y pequeña empresa en Guatemala después de un 2020 sumamente complicado. ¿Hay algún dato, alguna estadística que nos pueda dar, digamos, esa radiografía de la situación de este sector de la economía?
Bueno, pues creo que no tenemos un dato pues tan exacto, no obstante, la radiografía es más que evidente. La MIPYME, recordemos que pues participa en un 42% del Producto Interno Bruto, aporta el 70% de la generación de empleo en Guatemala. Y pues la MIPYME como tal participa en el 99%, ¿sí? de las empresas guatemaltecas. En otras palabras, un poco menos del 1% de todas las empresas son grandes en Guatemala, el resto son MIPYMES. Y sin duda, pues todo este proceso pandémico, el confinamiento, en realidad todos estos procesos han venido a perjudicar enormemente, principalmente en la comercialización de los productos, generando, por supuesto, pues una pausa en muchas de las empresas, y esto pues obviamente aún con todos los esfuerzos que el mismo gobierno ha realizado, pues hoy estamos sintiendo el impacto a través de la baja, de la caída en la generación del empleo, todavía un golpe muy duro para el sector turismo. Recuérdense que todo el entorno del sector turismo se ve afectado principalmente con todos los servicios, artesanías, con todos los productos que involucra al turismo. Pues también podemos ver la industria, hay ciertas industrias muy puntuales que están seriamente afectadas aún, principalmente los cines, los teatros, este tipo, la misma educación, aun cuando esta pues emigró y evolucionó a un proceso digital, pues no deja de sentir ese golpe que recibió a través de todo este proceso pandémico. Licenciado Bonilla, cuando usted habla que el 99% de las empresas en el país caben dentro de la denominación de MIPYMES, es importante hacer una delimitación. ¿Qué es una MIPYME entonces? ¿Cuáles son las características que la definen para evitar que alguna de ese 1% restante pueda solicitar el apoyo de estos 400 millones? Perfecto, creo que esa es una excelente pregunta pues siempre oímos MIPYMES, pero en realidad, ¿qué son las MIPYMES y cómo están conformadas? ¿Sí? Quiero decir de que para ello tenemos una normativa específica, pero principalmente la microempresa es el 89% de todo el parque empresarial, ¿sí? Esto significa que alrededor, ¿sí? de 500,000 empresas son MIPYMES, son microempresas. ¿Cómo se define una microempresa? Bueno, pues principalmente por el número de empleados. El número de empleados anda de 1 a 10 empleados. Esa es una micro, ¿sí? Una microempresa. Es un indicador que, como ya dije, se sustenta de forma legal a través del Acuerdo Gubernativo 211-2015, siempre emitido por el Ministerio de Economía. Cuando hablamos de pequeñas empresas, pues se delimita a un número de empleados que van de 11 a 80 empleados. Esta es una pequeña empresa, y una mediana empresa, pues de acuerdo a este acuerdo gubernativo, pues se entiende que son aquellas que van de 81 a 200 empleados o colaboradores. Vemos de que cuando definimos el número de empresas, pues ese 90% de microempresas pues suman, como dije, alrededor de 500,000 entidades. El 9% restante son acerca de 50,000 empresas pequeñas y medianas
estamos hablando de 5,000 empresas medianas. El resto, pues, como ya dije, participan como parte de la gran empresa y esa es básicamente la conformación de lo que es una microempresa, una pequeña y una mediana empresa. Bueno, entrando ya en materia de lo que nos ocupa este segmento, estos 400 millones de quetzales que se van a poner a disposición para la recuperación de la mediana y pequeña empresa. ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Cómo se va a poder un pequeño empresario pues tratar de postularse para poder optar a este beneficio, a este crédito? ¿Cuáles son los mecanismos o los procesos? Si usted nos puede ahondar al respecto. Sí, con mucho gusto. Principalmente yo quiero dejar claro que pues, el Ministerio de Economía como tal no entrega recursos o créditos de forma directa a los empresarios. Para ello utiliza el fideicomiso y este fideicomiso a su vez da créditos de segundo piso. Esto significa que los recursos se los trasladamos a las entidades ejecutoras como pues cooperativas, asociaciones, fundaciones o gremiales incluso, ¿sí? Y son estas entidades las que pues trasladan de forma directa, obviamente haciendo una y una evaluación económica, financiera de cada uno de los interesados. Y pues son estas entidades las que trasladan los recursos de forma directa a la MIPYME. Quiero en este sentido decir de que estos 400 millones se caracterizan principalmente por dos aspectos. Creo que, o podríamos señalar tres muy puntuales. El primero es de que la tasa que se cobraría al, al empresario MIPYME, pues es una tasa que pues en el momento se dé de acuerdo a la tasa pasiva del sistema bancario nacional. Esta tasa, pues para que todos podamos entender más o menos de cuánto es, anda rondando en 4.5 a 4.6, fluctúa más o menos en esos valores y pues está de 4.5, 4.6% anual sobre saldos. O sea, es una super tasa, o sea, nadie va a encontrar ni poniendo garantías hipotecarias una tasa de ese tipo en el mercado pues, financiero de nuestro país. Esta es una gran ventaja para todos los que puedan o los que accesen a estos recursos. El segundo aspecto es de que pues estos recursos, sí. Licenciado Bonilla, una duda. Esta tasa que usted nos da, ¿estamos hablando de un interés anual, ese 4%, de interés mensual? Así es. Anual. Es una tasa del 4.5 promedio anual sobre saldos. Ok. Sí. ¿Cuáles son los otros elementos de garantía? Como dije, es una excelente tasa y por aparte también hay un periodo de gracia. Esto es algo también muy importante a considerar. Todos los empresarios MIPYMES que accedan a estos recursos pueden gozar de un periodo de gracia que dependiendo la industria a la que pertenezcan, esos periodos de gracia van de 6 a 12 meses. Por ejemplo, pues el sector turismo esperemos de que su recuperación sea pronta, pero todos sabemos de que esa recuperación probablemente va a tardar más de 6 meses. Así es que ese periodo de gracia va a ser de muchísima ayuda para todo este sector turismo. Y el tercer aspecto es que pues estos recursos se van a colocar buscando que el empresario pues sus requisitos sean sumamente accesibles y sean créditos colocados de forma inmediata. Creo que pues ya la demora fue suficiente y pues en el Ministerio de Economía estamos trabajando arduamente para que estos recursos puedan llegar lo antes posible a todo el sector de la MIPYME.
Licenciado Bonilla, ¿cuál es la garantía de que efectivamente las personas que realmente necesitan este financiamiento puedan acceder a él y no se beneficie a empresas que no clasifican dentro de las MIPYMES, pero que tienen mucho mayor capacidad de cabildeo o de incidencia a la hora de la toma de decisiones en la distribución de recursos como estos? Eh, Esa es una excelente pregunta y quiero decir para tranquilidad de todos, el Ministerio de Economía a través del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, cuenta pues con toda una infraestructura y un Consejo Nacional de la MIPYME. Esto significa de que tiene una normativa y hay una reglamentación que debe de observarse al momento de la autorización de un crédito, velando justamente de que pues, los recursos lleguen a donde pues, más se necesitan y específicamente para el sector al que fueron mandatados, que es la microempresa, pequeña y mediana empresa. En este sentido, cabe mencionar de que tenemos todo un departamento de control y supervisión para dar seguimiento a la ejecución de cada uno de los créditos que se otorgan y poder verificar de que el proceso sea el correcto de acuerdo no solo a la metodología crediticia, sino también de acuerdo a todos los procedimientos previamente autorizados a esa entidad de servicios financieros. Ahora bien, vamos a entender que esto entonces está dándole prioridad a aquellas pequeñas y medianas empresas que fueron las más golpeadas en cuanto a la economía en el 2020. Hablamos, por ejemplo, cabe en esto todos aquellos que prestan servicios para el tema de turismo, por ejemplo. Sí, mire, pues es importante resaltar de que estos créditos eh, son dirigidos para la reactivación económica y dentro de esta reactivación económica del país hay 5 grandes sectores y pues estos créditos justamente van para esos sectores, que es toda la parte de industria, comercio, agroindustria, servicios, que ahí incluye el turismo, y el tema de artesanías. Las artesanías son fuertes en nuestro país y ocupan un lugar también dentro de todo este contexto de reactivación económica que estamos buscando. Licenciado Bonilla, teniendo en cuenta que estos recursos son recursos públicos, además que se van Gracias. a distribuir financiados principalmente con deuda, que ha sido la fuente de financiamiento de este tipo de recursos aprobados el año pasado. ¿Cuáles son los mecanismos que garanticen tener una pues, relativa sanidad en la cartera crediticia para que no haya en un par de años o en X tiempo una cartera morosa y en algún momento la incapacidad del Estado de recuperar estos recursos? Claro, entiendo la pregunta y créame que es justamente esa pregunta es algo que nos ha ocupado muchísimo tiempo en el análisis de, de, de toda la ejecución de todos estos recursos. Quiero decirle de que no podemos dejar por un lado el hecho de que en este momento el escenario de las empresas cambió y, y pues tenemos que apoyar a empresas que ya tienen 6 meses, 8 meses de no generar un ingreso que era el que venían generando por lo menos hasta el mes de marzo del 2020. Realmente el escenario es complejo, pues los ingresos de estas entidades se han caído, pues el endeudamiento ha crecido, no obstante la reactivación debe de darse. Entonces, el proceso de evaluación debe de ser de evaluación crediticia del MIPYME, en este caso del beneficiario, debe de ser más inclinado a factores puramente cualitativos que cuantitativos, porque si los evaluamos desde un punto de vista cuantitativo, pues a nadie se le daría crédito, porque en realidad todos sus indicadores no están
pues en una relación óptima, que es lo que se busca en el análisis de crédito. Es por ello de que el riesgo que existe es mucho más alto. Esto no es algo que vamos a poder evitar, pero pues como usted bien dijo, estos son recursos públicos mandatados para ese sector y pues hay que ejecutarlos. Los empresarios en este momento es cuando más necesitan y pues hay que aprender a confiar. Yo realmente creo de que las evaluaciones van a ser sobre indicadores más cualitativos que cuantitativos. Cuando usted habla precisamente de estos indicadores cualitativos más que cuantitativos, si para entendimiento de la audiencia, si nos puede ahondar en cuáles serían entonces estos elementos a considerar, porque como usted bien dice, pues si vamos a revisar buros de crédito y situación crediticia, pues vaya que estaremos todos muy golpeados en este 2020 y no digamos la pequeña y mediana empresa. ¿Cuáles serían los otros elementos a considerar entonces? Bueno, se va a dar muchísimo valor a pues, las personas y a las empresas que pues hasta el 2019 traían resultados positivos dentro de sus organizaciones. Pues no es que vamos a obviar el 2020, pero el peso que se les va a dar en esta evaluación va a ser mucho menor y mucho de la decisión de la aprobación del crédito va a recaer sobre la actividad que pues estas unidades económicas, estas personas jurídicas o individuales traían al 31 de diciembre del 2019. Cuando digo, me refiero a la parte cualitativa, pues obviamente me refiero a que si al 31 de diciembre del 2019 estas personas pues venían pagando de manera correcta o adecuada sus deudas, pues esto es de mucho valor para tomar una decisión al momento de dar un crédito ahorita a principios del 2021. Vamos a entender que la parte cuantitativa, pues básicamente son sus márgenes de rentabilidad, sus costos, sus gastos, sus ingresos, y estos pues van a verse seriamente afectados. Es por ello de que, repito, vamos a evaluar indicadores al 31 de diciembre del 2019 y se va a sopesar muchísimo la calidad de cliente y de pagador, por decirlo de esa manera, que era hasta dicha fecha. Ahora, licenciado Bonilla, usted ha referido que hay alrededor o más de 500,000 empresas registradas como micro, pequeña y mediana empresa en el país. Son Así solo es. 400 millones los que se podrán distribuir. Si hubiese una demanda masiva de estos recursos, me imagino que harán una evaluación financiera, crediticia, y para evitar que esto se vuelva burocrático y que los recursos se empiecen a ejecutar en el 2024, ¿cuáles son los mecanismos que ustedes recomiendan a quienes están interesados en estos recursos para que de manera ágil puedan acceder a ellos? Bueno, primero estar al tanto de los procesos que el Ministerio de Economía está adoptando. Como ya dije, estamos siendo muy ágiles en tomar las acciones correspondientes para que cuanto antes estos recursos ya estén a la disposición de todo el sector de la MIPYME. Segundo, pues empezar, si yo sé que voy o me interesa obtener un crédito, pues quiero decir de que podemos empezar desde ya a ir formando nuestros expedientes, qué debe de tener o cuáles son los requisitos, pues son los aspectos básicos, ¿sí? Si es una persona individual, pues deberá de tener fotocopia de su DPI, deberá de tener su DPI físico, ¿verdad? Deberá de tener su recibo de servicios, tener un plan de ejecución de dicho crédito, ¿para qué lo va a querer? ¿Sí? Eso es algo muy importante porque pues
los recursos no pueden ser solicitados para pues celebrar el cumpleaños, los 15 años de mi hija, sino que deben de ser dirigidos específicamente a la reactivación económica. Eso significa a la actividad propiamente empresarial. Es por ello de que yo diría de que desde ya las entidades deberían de empezar a preparar ese tipo de documentos que son muy básicos para la solicitud de dicho crédito y no esperar hasta que en realidad ya lo necesito, pues yo tendría que ir a solicitar mi DPI y eso se tarda 30 días y entonces eso se vuelve complejo. Quiero aprovechar para decir de que el Ministerio de Economía a través del Viceministerio de la MIPYME, ¿sí? Pues no ha esperado justamente hasta el 2021 para reaccionar y fortalecer a la MIPYME con recursos financieros, sino pues desde el mes de abril, pues el Viceministerio de la MIPYME puso a disposición inicialmente un fondo de 200 millones, ¿sí? Que posteriormente se incrementó en 75 millones más. En total, durante el 2020 se pusieron a disposición de la MIPYME 275 millones para fortalecer la actividad empresarial y emprendedora de nuestro país. Y estos recursos actualmente fueron ejecutados a través de 18 entidades de servicios financieros, dentro de los cuales todavía tenemos parte de esos recursos en estas entidades. Así es que si hay alguien ahorita que todavía, que ya quiere acceder a esos recursos y que no lo ha hecho, pues creo de que este es el momento para decir, se puede dirigir a cualquiera de estas 18 entidades. Yo no sé si es posible describirlas, pero ahí están también 275 millones. Ahora bien, una de las quejas, licenciado Bonilla, era cuando, digamos, empezó todo esto, los confinamientos, los cierres, y ahí como por el mes de mayo, junio, ya que el Congreso había aprobado todo esto, una de las quejas generalizada era que eran muy engorrosos los procedimientos, llenar papelería, acreditar situaciones. Se entiende que pues se tiene que acreditar que realmente la empresa lo necesita, pero la queja era precisamente esa, que eran muy engorrosos los trámites, que eran sumamente como tramitar cualquier crédito en un tiempo normal cuando se estaba en una emergencia. Y ¿no será que precisamente todavía están esos fondos porque definitivamente las personas, pues algunos desistieron, algunos intentaron y se lo negaron, y por eso están esos créditos a estas alturas todavía ahí? Pues quiero decir de que aquí hay dos aspectos a observar. El primero es que pues esto es un crédito y se entiende que estamos en un proceso de dificultades, estamos en tiempos difíciles, pero no todo el que llega a solicitar un crédito en un 100% de todos los solicitantes lo van a obtener. Yo creo que yo no podría aseverar de que eso va a pasar, ¿sí? Porque, pues, recuérdese de que siempre va a haber una selección, por supuesto, esa debe ser muy mínima, pero lo va a haber. Y creo que donde se dio muchísimo eso no fue con nuestros recursos, en realidad fueron con los recursos que el Estado trasladó pues a otras entidades bancarias que pues no tenían absolutamente nada que ver con el Ministerio de Economía. Se escucharon muchísimas quejas. En nuestro caso, pues no es que existan todavía recursos porque pues se han negado a las entidades, sino porque todavía en el mes de diciembre pues se generaron algunos procesos donde, como dije, inicialmente se autorizaron 200 millones, después se autorizaron 50 millones más y por último el Consejo Nacional de la MIPYME
ahí sí que escarbando y recopilando de todos lados, se lograron sumar 25 millones más. Esos 25 millones, ya dentro del proceso de traslado de esos recursos se dio a finales de diciembre y es por eso que todavía existen todavía recursos en algunas entidades para que puedan asistir a empresarios MIPYMES. Bueno, pues muchas gracias a Pablo Bonilla, director del área de MIPYMES del Ministerio de Economía, por haber estado con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias, Cristian. Ha sido un placer, a sus órdenes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, Cristian, habrá que esperar si realmente... A mí me llama la atención el dato que da el licenciado, 170 millones todavía en el sistema bancario. Estamos a enero de 2021, o sea, uno se pregunta, ¿por qué todavía esos créditos están ahí, no? Mucha gente inclusive no se llegó a enterar de la posibilidad de acceder a ellos, y otro de los fondos que también genera dudas es todo el apoyo a personas de la tercera edad, Mario. Si realmente se llegó a concretar, porque también esos fondos fueron asignados y aprobados en el Congreso precisamente para atender específicamente a personas de la tercera edad. Y la gente de la tercera edad no puede dedicar horas para hacer una fila, llenar una serie de formularios, etcétera, etcétera. Realmente se demuestra la incapacidad de la institucionalidad del Estado para ser efectiva a la hora de, inclusive, trasladar fondos de ayuda. Por supuesto. Bueno, vamos a una pausa, 10 de la noche con 4 minutos, y volvemos para hablar del segundo tema en la noche.